El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre, buenos días. Gracias. Con todo nuestro corazón te damos por recibirnos en este lugar, por reservar un lugar secreto en donde podemos tener intimidad contigo, amado. Gracias por inclinar tu oído a nuestra oración. Sabemos y entendemos que no es porque lo merezcamos, porque aquí no estamos alardeando de lo bueno que somos, sino reconociendo nuestra necesidad de ti, amado. Así como el ciervo brama por las aguas, nuestras almas te anhelan. Anhelamos ser saciados y llenados por ti cada día más. Que cada día haya menos de nosotros y más de ti. Anhelamos ese momento en el que no solo lo expresemos con nuestros labios, sino que lo podamos vivir. Lo que el apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es lo que más anhela nuestro corazón, amado. Que ya no vivamos nosotros, sino que seas tú el que vivas en nosotros. Y no solo que estés en nuestra vida como un espectador más, sino que verdaderamente seas tú el que guíe nuestros pasos, el que nos enseñes el camino y nosotros poder tener la humildad de obedecer tu consejo, de seguir tus instrucciones. Aquí estamos no porque nos toca estar. Aquí estamos no porque alguien nos haya invitado. Es porque hay un anhelo en nuestro corazón de conocerte cada día más y de aprender acerca de ti, de tu palabra, en donde podemos hallar esa vida y esa vida en abundancia. Venir a tu presencia hace que todos esos temores, que todas esas angustias se vayan de nosotros. Porque en tu palabra encontramos el fundamento de nuestra fe. Tú dijiste: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y ese es el espíritu que hemos venido a recibir, que inunde cada parte de nuestro ser. Y esa es la vida que anhelamos tener. Gracias. Gracias por cada nuevo día. Gracias por cada nueva oportunidad. Gracias por interesarte por nosotros y dejarnos saber a través de las Sagradas Escrituras cuánto tú nos amas y cuán importantes somos para ti. Aquí estamos, Señor, dispuestos, listos y preparados para que tú, Espíritu Santo, nos guíes a toda verdad. Eres tú el que nos das la revelación, y si algo podemos entender y comprender de tu palabra es gracias a ti. Así que, mi Señor, por favor, háblanos hoy como lo haces siempre. Unge este mensaje con el poder de tu Espíritu Santo para que la palabra tuya no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito con el cual ha sido enviada. Que sea tu palabra y no la nuestra, porque es en tu palabra en donde está la vida y vida en abundancia.
en este ministerio, en este altar que se ha edificado. Tú eres el pastor y hemos venido a ser pastoreados por ti. Gracias por estar en este lugar. Gracias por cada vida, Señor, que tú congregas desde diferentes partes del mundo para estar aquí y podernos sumergir en el río de tu Espíritu Santo y poder recibir de tu paz y poder recibir de tu amor y poder recibir de tu gozo. Gracias, gracias con todo el corazón por esta familia hermosa que cada día va creciendo más y más. Gracias porque tu amor es tan grande que nunca nos dejas sin alimento. Prometiste que el pan nuestro de cada día nos los ibas a dar hoy y efectivamente todos los días hay un pan fresco, hay un pan nuevo, hay un pan ungido. Gracias por cada revelación, gracias por cada enseñanza. Gracias, 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 mi Señor. En el nombre poderoso de Jesús eres bienvenido, mi amado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Mi preciosa familia de verdades eternas, tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Este es el día que hizo Jehová. Y alguien se preguntará, ¿y los otros no? Por supuesto que también los hizo, pero el pasado ya pasó. Y pasó porque no tenía nada bueno que ofrecerte. A veces no disfrutamos lo nuevo de Dios por estar poniendo nuestra mirada en lo que ya pasó. Lo que ya pasó, pasó. Hay algo nuevo. Este es el día. No te preocupes por lo que va a venir, porque el que tiene control de eso es el Señor. Y Él dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de bien y no de mal. Entonces hay un futuro prometedor que Dios en su palabra ha establecido para nosotros. Entonces no nos vamos a preocupar por lo que va a pasar mañana. Hay algo que debemos hacer y es disfrutar del regalo de hoy. Hoy es un regalo y vamos a disfrutarlo y vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad nueva de vida que nos das. Gracias. Gracias. Tenemos hambre y sed de ti, mi amado, y valoramos con todo el corazón tu santa y bendita palabra. Juan 1:1 dice, al principio era el verbo, la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Dios es la palabra y hoy abrimos nuestro corazón para recibir tu palabra, porque cuando recibimos tu palabra es a ti a quien recibimos. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, seguimos en nuestro estudio del libro de Esther. Hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado La justicia de Dios. La justicia de Dios. El libro de Esther, capítulo 6, versos 1 al 2, enseña. Mire esto. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey. No podía dormir el rey. Y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Verso 2. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. El rey Asuero hizo lo que hacen muchos cuando no pueden dormir. Sacó un libro y lo usó para llenar su noche de insomnio, con la esperanza de que la lectura le ayudara a recuperar el sueño. No podía dormir. Es impresionante ver cómo Asuero, que es dueño de 127 provincias, no puede ser dueño de 10 minutos de sueño. No puede ser dueño de 10 minutos de sueño. Este es un ejemplo notable
de cuando la providencia de Dios entra en acción. El rey Asuero no puede dormir y puede elegir entre 20 distracciones diferentes para llenar su noche de insomnio, pero ordena que le traigan un libro y se lo lean. El que recibió la orden de traer el libro pudo haber traído cualquier libro de las memorias, pero trajo un libro en particular. El libro se podía abrir en cualquier página, pero se abrió en la página exacta que cuenta la historia de Mardoqueo y cómo salvó al rey del asesinato. Indudablemente, Dios estaba guiando cada paso a lo largo del camino. Así como el rey Asuero tenía un libro de memorias, literalmente un libro de recuerdos, Dios también tiene un libro de recuerdos, un libro de memorias en donde están escritas todas las memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre, como lo afirma el libro de Malaquías. Miremos esto, capítulo 3, verso 16. Malaquías 3:16 dice su palabra, Nueva Versión Internacional, dice: los que temían al Señor hablaron entre sí, los que temían al Señor. Entonces Él los escuchó y les prestó atención. ¿A quiénes? A los que temían al Señor. Entonces se escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. Un libro de memorias se escribió. La condición del pueblo de Israel en los tiempos de Malaquías era triste. Habían abandonado a Dios y dejado sus mandamientos y ni siquiera se daban cuenta. Sus palabras eran: por demás es servir a Dios. Bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. Eso hablaban en ese tiempo. Sin embargo, había un remanente, quizás una minoría de personas que eran diferentes. 3 cosas se nos dicen de ellos estudiando Malaquías. Ellos temen a Jehová en medio de esa generación que se había corrompido. Ellos mostraban respeto y reverencia al Dios del cielo. Se sujetaban a su palabra para obedecerla. Ellos marcaban la diferencia como lo hizo Noé. Noé marcó la diferencia en su generación y por eso halló gracia. Este remanente de personas se seguían manteniendo firme en la fe. Además de decir que temen a Jehová, también piensan en su nombre. Ellos gozaban de comunión, hablaban cada uno a su compañero para darse ánimo, para darse apoyo. Su conversación era provechosa para cada uno. Dios sería su tema y las promesas de Dios su ancla. Eran un especial tesoro para Dios. Si otros no se daban cuenta de este remanente, Dios sí lo estaba observando, así como estaba observando ahora a Mardoqueo, y para él serían un especial tesoro. Es allí donde se nos introduce a este libro de memoria. Dios escuchó y se agradó de la conversación entre estos fieles siervos de Dios para escribir sus palabras en un libro de memoria. No se olvidaría Dios de la fidelidad y amor de aquellos que en tiempos de adversidad y en tiempos cuando a su alrededor no había temor de Dios alguno, tuvieron estas personas convicción de ser diferentes al resto.
para honrar a Dios con sus acciones y con sus palabras. Seamos como ellos en nuestro tiempo. Mardoqueo hizo lo correcto, denunciando un complot de asesinato en contra de su rey Asuero. Esto es interesante porque él pudo haberse quedado callado. Ahí están dos eunucos, Bigtán y Teres, están hablando, diciendo, vamos a matar al rey. Y ahí en la puerta estaba Mardoqueo. Mardoqueo, al escuchar eso, pudo haberse quedado callado. Pero no lo hizo. Más bien informó a la reina Esther y el plan fue frustrado. Hizo lo correcto. En aquel momento que Mardoqueo hace eso, nadie le agradeció a Mardoqueo. Pero lo que había hecho fue visto por Dios. Y por eso Dios le estaba haciendo justicia. Y por eso Dios le quitó el sueño al rey Asuero para que encontrara el libro de las memorias y hallara el lugar en donde se encontraba escrito lo que Mardoqueo había hecho en favor de su vida. Escuche, nada de lo que hacemos para el Señor es en vano. Dios tiene memoria de todo lo que hacemos en esta vida. Y la Biblia dice que cada uno será recompensado por las cosas que en vida hizo. Sí. El libro de 2 de Corintios, capítulo 5, verso 10, enseña. 2 de Corintios 5, 10. Dice la palabra, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, está hablando a los creyentes, porque los que no conocen a Cristo no van al tribunal de Cristo, sino al gran trono blanco, para ser juzgados. Tribunal de Cristo, dice, para que cada uno reciba según, atención a lo que aquí dice, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, para que cada uno reciba. Ahora muchos estarán preguntando, pero bueno, la Biblia no dice que la salvación es por gracia, no por obras, y muchos han malentendido la gracia, han entendido la gracia como licencia para pecar. Entonces, como es por gracia, yo puedo pecar todo lo que quiera, que Dios al fin y al cabo me va a perdonar, porque no es por obras, dicen algunos. Grave error. Entonces algunos dicen, pero bueno, no dicen que la salvación no es por obras, sino por gracia. Vamos a explicar un poco. Porque en este texto se afirma que cada uno en el tribunal de Cristo recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, si no es por obras, pastor. Que el Espíritu Santo nos ilumine para poder comprender. Cuando la Biblia dice, no es por obras para que nadie se gloríe, se está refiriendo exclusivamente a los esfuerzos que los judíos hacían por observar o cumplir al pie de la letra la ley de Moisés. A esas eran las obras a las que el Señor se refería. Estos judíos pensaban, publicanos y fariseos, que tenían derecho a la salvación por haber cumplido toda la ley. Pero el apóstol Pablo señaló que esto era imposible. Esto era imposible. Nunca podemos ganarnos la justicia de Dios y así merecer la salvación por nuestras obras. Porque por naturaleza somos pecaminosos. Solo podemos ser salvos mediante la fe
en el sacrificio de rescate de Jesús. El único que pudo cumplir la ley al pie de la letra se llama Jesús de Nazaret, ninguno de nosotros. Sin embargo, los otros textos que se citan añaden el punto vital de que la fe por sí misma carece de valor si no la apoyan las acciones. Miremos Santiago capítulo 2 versos 14 al 17. Santiago 2, 14 al 17. Dice la palabra: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Verso 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, verso 16. Y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. La fe, si no tiene obras, es muerta. De manera que la persona que afirma tener fe en Jesús debe demostrarlo por sus acciones, por sus obras, es decir, por lo que hace. Ojo, estas obras de la fe no se refieren al cumplimiento de la ley. Señor, yo me salvo porque aquí dice esto y yo lo cumplí al pie de la letra, yo merezco la salvación. Son unas obras y por estas obras nadie podrá salvarse. Pero las obras de la fe, la persona que ha recibido a Cristo y su vida ha cambiado, se tiene que notar el cambio y esa persona tiene que mostrar unas obras y esas obras van a ser evaluadas. Entonces ese concepto de que no es por gracia, yo no necesito hacer nada, y ve al hermano pasar necesidad y no ayuda en nada, ve la obra de Dios sin tener cómo sustentarse y no hace nada por ayudar a la obra de Dios. No, Dios bendiga la obra. No, bendígala usted. Dios le quiere usar a usted. La fe sin obras es muerta. Es muerta. Se refiere entonces a las acciones que debe mostrar o poner en evidencia una persona que ha creído en Jesús. La fe inactiva es una fe muerta y no lleva a la salvación, no lleva a la salvación. Si la persona dice tener a Cristo en su corazón, se tiene que ver las obras, se tiene que ver en las acciones, se tiene que ver en el cambio. Esas son las obras por las que nos van a evaluar el día que estemos delante del tribunal de Cristo, y cada uno recibirá su recompensa por las obras buenas o malas que haya hecho. Asuero era el rey de Babilonia, la nación que por décadas había mantenido en cautiverio al pueblo de Mardoqueo. Él pudo haber estado de acuerdo con que aquellos eunucos mataran al rey que los había oprimido y de esa manera cobrar venganza. Pero lo que Mardoqueo hizo fue defender al rey malo. Eso parece una tontería para cualquiera, pero no para Mardoqueo, un hombre que quería agradar a Dios en todo momento. Por eso, su nombre quedó registrado en el libro de las memorias. Y aunque todos lo olvidaron, Dios aquella noche hizo que al rey Asuero se le fuera el sueño, para que a Mardoqueo se le pudiera hacer justicia. Justicia. Si hacemos una comparación entre el tiempo cuando profetizó Malaquías y la época actual, nos sorprenderemos al ver que la situación es muy semejante a aquella época. En esa época el pueblo estaba alejado de Dios. La mayoría de las personas hacían lo que querían en vez de hacer la voluntad de Dios.
se burlaban de los profetas y no respetaban la ley de Dios. En la época que Malaquías escribió esto, un grupo pequeño se reunía para recordar las grandes cosas que Dios había hecho con su pueblo, como lo estamos haciendo nosotros en este tiempo a través de este espacio. Estas cosas las contaban a otros. Ellos, en medio de la corrupción reinante, temían a Dios y unidos lo alababan. A pesar de la corrupción que existía, este grupo prefirió buscar a Dios. Tanto se agradó el Señor con la actitud de ellos, que escribió sus nombres en el libro de las memorias, para recordar y tener presente lo que habían hecho. Es alentador saber que hoy Dios hace lo mismo con sus hijos que permanecen fieles a Él. Mientras muchos a nuestro alrededor hacen lo que quieren, Dios inclina su oído hacia ese grupo pequeño que está en la reunión de oración o en el estudio bíblico como lo hacemos hoy, quienes juntos lo alaban y buscan el compañerismo cristiano. ¿Qué debemos hacer entonces cuando tantos permanecen en la inmoralidad y apartados de Dios? Solamente podemos hacer lo que a Dios le agrada, continuar honrándole, alabándole, sin dejar de confiar en Él. Dios reconoce a los cristianos fieles que, aunque sean pocos, escogen reunirse para orar, interceder por otros y llevar el mensaje de salvación a los que no creen. Los tiempos, mis amados, son difíciles, pero Dios sigue siendo el mismo. Dios escucha a su pueblo y tiene el control de la situación. Es claro que con Mardoqueo se había cometido una gran injusticia, porque el rey Asuero olvidó lo que en su momento Mardoqueo hizo por él, al revelar el complot en su contra, pero Dios hizo que se le fuera el sueño al rey para poder encontrar en el libro de las memorias lo que Mardoqueo había hecho. Tal vez la gente de manera injusta se ha olvidado de lo que tú has hecho en favor de sus vidas. Pero Dios, que es justo y como nunca olvida, no va a permitir que contigo se cometa una injusticia. Recuerdo en este instante a la mujer era sunamita, la mujer sunamita. Dice la Biblia que el profeta todos los días llegaba a ese pueblo, a esa ciudad a predicar, y la mujer veía al profeta, ¿verdad? Ella veía al profeta, pero dijo, no, yo voy a invitar a ese profeta. ¿Por qué? Porque para esta mujer el profeta era el portador de la palabra de Dios, del mensaje de Dios. Y aquella mujer dijo, señor profeta, venga acá por favor. Yo lo veo que usted pasa todos los días por aquí. ¿Gusta usted venir a almorzar con nosotros, a comer con nosotros en nuestra casa? Y el profeta dijo, está bien. Entonces aquí estamos viendo a una mujer que vio la necesidad de un profeta. El profeta no andaba pidiendo plata, pero esta mujer sabía que el profeta comía y que tenía necesidad, y sin que nadie le hubiera dicho, invitó al profeta a comer. Ella invita al profeta a comer a su casa, pero después dice, no, yo voy a hablar con mi esposo para que le hagamos un cuarto al profeta en nuestra casa, y le pongamos una camita, una mesita y un candelabro allí, para que cuando él venga tenga donde quedarse. Miren esa sensibilidad de esta mujer. Hay veces vemos a los profetas, a los hombres de Dios, y no nos alcanzamos a preguntar, oiga, ¿será que esas personas tienen necesidad? ¿Cómo hacen ellos para sostener la obra? No. Esta mujer dijo, vamos a hacer, y habló con el esposo, y el esposo le dijo, amén, amor, hagámosle un cuarto al profeta, al hombre de Dios. Y cada vez que el hombre llegaba, se quedaba en esa casa. Bueno, la historia cuenta que
Esta mujer no podía tener hijo, al final tiene hijo. Bueno, lo cierto es que vino un tiempo difícil, un tiempo de prueba. Y el profeta le dice, tiene que buscar un lugar donde irse porque va a venir el hambre sobre la tierra. Y ella lo deja todo. Siendo una mujer rica, lo pierde todo. Lo pierde todo. Y cuando pasa el tiempo de la prueba, que fueron aproximadamente 7 años, ella regresa. Y cuando ella regresa, va donde el rey. Y cuando ella llega a donde el rey, precisamente están hablando de ella. Y cuando ella entra al lugar, dice el siervo del profeta, mira, ella es la mujer de la cual te estoy hablando. Y el rey dijo, no, a esta mujer hay que devolvérsele las tierras que fueron de ellas. Y hay que devolvérselas con intereses y todo. ¡Wow! Y la que lo había perdido todo, recibió con intereses lo que un día el enemigo le quitó. ¿Qué fue lo que pasó? Que habían argumentos a favor de la vida de esta mujer. Y Dios había hecho memoria de lo que esta mujer había hecho por su profeta. Y ahora Dios estaba haciendo justicia. Cuando van a ungir al próximo rey de Israel, llamaron a todos en la casa de Isaí de Belén y se olvidaron de uno llamado David. David estaba cuidando las ovejas de su padre. Nadie lo invitó, nadie se acordó de él. Pero cuando intentaron ungir a uno de sus hermanos, Dios dice, profeta, no lo hagas. Porque yo no miro lo que mira el hombre mira lo externo, mas yo miro el corazón del hombre. Y el profeta tuvo que decir, aquí no nos sentaremos hasta que llegue la persona. ¿Tienes otro hijo? Y el papá dijo, ay, sí, me acuerdo de uno, pero ni siquiera lo invité porque seguramente el papá no creía que servía para nada. Pero no pudieron sentarse a la mesa hasta que David hubo llegado, se hizo justicia. Y con usted también se hará justicia. La Biblia tiene mucho que decir sobre el tema de la injusticia. Sabemos que Dios está a favor de la justicia. Sabemos que Él está en contra de la injusticia, incluso en las condiciones más elementales. El escritor del libro de Proverbios menciona esto en Proverbios capítulo 20, verso 23. Proverbios 20, 23, traducción lenguaje actual. Dice, Dios no soporta dos cosas: que engañes al que te vende y que engañes al que te compra. La versión Reina Valera 1960 de ese mismo texto dice, abominación son al Señor las pesas falsas y la balanza falsa no es buena. ¡Wow! Entonces el Señor vende leche y para ganar más le echa agua a la leche. Voy a engañar a los que le vendo la leche. La mitad de la leche es agua. Ay, es que yo soy un vivo. Yo a los precios de mi empresa les pongo mucho más para ganar más. La justicia es un elemento fundamental del trono de Dios. Justicia. Salmo 89:14 enseña. Salmos 89:14 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Justicia. Dios no aprueba parcialidad si estamos hablando de una balanza inclinada o de un sistema jurídico injusto. Miremos Levítico capítulo 19, verso 15. Levítico 19:15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Justicia. Miremos otro texto, Santiago capítulo 2, versos 8 al 9. Santiago 2, 8 al 9 dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Verso 9, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Acepción de personas. Entonces, llega a la iglesia el señor que es empresario y todos corren porque tiene mucho dinero
Y llega el político y ocupa las primeras sillas de la iglesia, pero llega el señor de la calle y ni siquiera le ponen cuidado. Dios no hace excepción de personas. Hay muchos otros versículos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que nos dan una idea del desprecio que Dios tiene por la injusticia. Por eso obró en favor de Mardoqueo. Estaban siendo injustos con él. Segunda de Crónicas 19:7. Segunda de Crónicas 19:7. Dice: sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Esa palabra cohecho es soborno. No hay soborno. Miremos otro más. Job capítulo 6, verso 29. Job 6, 29. La Escritura enseña: volved ahora y no haya iniquidad. Volved aún a considerar mi justicia en esto. Proverbios 16, 8. Proverbios 16, 8. Dice: mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Justicia. Ezequiel capítulo 18, verso 24. Ezequiel 18, 24. Dice: mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó o desvió, y por el pecado que cometió, por ello morirá, dice la palabra. Hay más. Romanos capítulo 9, verso 14. Romanos 9, 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, no hay injusticia en Dios. Y esto es bueno aclararlo, porque muchas veces nos levantamos y decimos: yo creo que Dios es injusto conmigo. ¿Por qué me lo quitó? ¿Por qué permitió? ¿Por qué? Dios es injusto. Eso no es correcto. Porque Dios es justo. Él es justo. ¿Y qué significa que sea justo? Que le da a cada cual lo que merece, ni más ni menos. Pero ¿por qué hay tantas muertes en el mundo y por qué hay hambre? Porque Dios es justo y cada cual decide qué quiere. Hay dos caminos que yo coloco delante de ti, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas, dice el Señor. No pretendas escoger el camino de injusticia y recibir la justicia de Dios. Asuero cometió una injusticia con Mardoqueo y Dios hizo que se le fuera el sueño y buscara en los libros de las crónicas para que fuera justo con Mardoqueo, porque Dios es justo. Dios puede hacer lo mismo con cada uno de nosotros. Yo no sé de cuál injusticia usted ha sido víctima en este mundo. Dios hará justicia. Y no solo aquí, sino en la eternidad, Dios hará justicia. Él puede hacernos justicia. Aunque en este mundo hayan sido injustos con nosotros, Dios hará justicia. Isaías vivió en un tiempo cuando Judá estaba luchando bajo el peso de la injusticia. ¿Cómo era eso entonces? Isaías 59, 14, 15. Mire cómo eran las cosas. Dice, y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos. ¿Por qué? Porque la verdad tropezó en la plaza, y la iniquidad no pudo venir. Y la equidad, perdón, no pudo venir. Verso 15. Y la verdad fue detenida. Cuando la verdad, que es la palabra de Dios, es detenida. Dice, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. O sea, el que se apartó lo pusieron en prisión. No había justicia.
El mensaje de Dios para ellos era simple. Isaías 1:17. Isaías 1:17. Dios dijo: aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Ya está bueno de estar dándonos tantos golpes de pecho en la iglesia. Señor, yo te amo, pero vemos al otro pasar necesidad y no hacemos nada. Eso es ser injustos. Si Dios te ha bendecido, bendice a otros. Si de gracia has recibido, da de gracia. No seas injusto. Luego Dios les dice, en el libro de Salmos capítulo 82, verso 3, Salmos 82, 3, defended al débil y al huérfano. Y de nuevo dice, haced justicia al afligido y menesteroso. A veces decimos, no, que haga el gobierno. Yo para eso voté por fulano de tal. No, es usted. Señor, ¿y por qué estamos aquí? Porque cuando tuve hambre me diste de comer. Y cuando tuve sed me diste de beber. Pero Señor, ¿cuándo lo hicimos? Cuando se lo hiciste a uno de ellos, a mí me lo hiciste. Ya está bueno de predicar a Cristo. Es hora de mostrar a Cristo con nuestras acciones. Oh Señor, yo te alabo, yo te bendigo. Y la persona con necesidad y no hacemos nada. En el libro de Santiago vemos más profundamente en el corazón de Dios con respecto a la injusticia. Dios no es mezquino ni obsesivo. Él no valora la justicia simplemente por tener el orden. Hay temas más profundos que están en riesgo. En el libro de Santiago capítulo 2 vemos un debate acerca de la parcialidad. Santiago se refiere a un grupo de creyentes que han estado juzgando a las personas en las reuniones según su condición social. En el corazón humano, la injusticia es una señal de parcialidad, de juicio y falta de amor. Se es injusto cuando tú tienes unos padres y no te preocupas por la necesidad que ellos pueden tener. Eso es ser injusto. Y uno dice, yo no sé por qué la injusticia está en mi vida. Somos injustos cuando Dios nos da los recursos que tenemos y nos cuesta bendecir su obra y no queremos darlo. Eso es injusto. Cuando nos esforzamos por ser justos, por nuestras propias mediciones humanas, sistemáticamente nos olvidamos de la mediación de Dios. Y la perfección para Dios, algo menos que perfección, es una balanza desequilibrada. Por causa de la caída, cada ser humano es injusto. Hacemos un montón de cosas incongruentes. Cometemos errores. Cambiamos de repente. Hacemos y decimos cosas que son totalmente contradictorias. Como dice Santiago. Santiago 3:2. Santiago 3:2 dice la palabra: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Todos ofendemos. La injusticia impregna nuestras vidas. En la medida que juzgamos injustamente y colocamos a otros una forma diferente que nosotros mismos no estamos dispuestos a cumplir. Por eso la Biblia dice, no juzgues para que no seáis juzgados. Porque con la medida con que tú mides, también serás medido, y a veces nos volvemos expertos en juzgar la equivocación de otros, cuando lo que deberíamos hacer es interceder a favor de otros para que ellos también puedan salir. Somos injustos cuando nos creemos mejor que los demás. Somos injustos cuando dejamos de ser agradecidos con aquellos que nos han tendido la mano.
la única forma de escapar realmente de la injusticia es, en primer lugar, aceptar que Dios es perfectamente justo. Y los seres humanos son por naturaleza injustos, es decir, menos que perfectos, y luego aceptar la justicia de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 9, dice, Primera de Juan 1, 5 al 9, dice la palabra, este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Verso 6, si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Verso 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es justo. Solo cuando ya no estamos interesados en hacernos justos nosotros, podemos confiar en aquel que justifica al impío. Romanos capítulo 4, verso 5. Romanos 4, 5. Dice, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, como hijos de Dios, podemos ver claramente, para luchar contra la injusticia que nos rodea, con una actitud misericordiosa. Miqueas capítulo 6, verso 8. Miqueas 6, 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente, mire lo que Dios pide de nosotros. Número 1, hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Jesús es totalmente justo. No hay injusticia en Él. Debido a su perfección, Jesús puede proporcionar la verdadera justicia. Él la puede proporcionar. Y eso era lo que Dios estaba haciendo con Mardoqueo. Se olvidaron de él y Dios dijo, yo no me olvido de lo que has hecho y voy a hacer justicia. Juan capítulo 5, verso 22. Juan 5, 22 enseña, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Amén. Al Hijo. Esperamos el momento en que la rectitud y la justicia estarán al orden del día y la injusticia será desterrada para siempre. Romanos capítulo 5, verso 9. Romanos 5, 9. Romanos 5, 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, Él nos justificó en su sangre, por Él seremos salvos de la ira por haber sido justificados en su sangre. El Señor con su muerte en la cruz nos ha declarado inocentes de nuestro pecado. Por eso dice Romanos 8:1 lo siguiente. Mire esto, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación. Nadie podrá condenarnos el día que vayamos a la presencia del Señor si andamos en el Espíritu, porque Él nos ha hecho justos a través de la obra que hizo en la cruz. Tenemos que entender que este acto fue totalmente obra del amor de Dios. Al enviar a su Hijo al mundo, solo Jesús puede quitar el pecado con su sacrificio en el Calvario, ya que el ser humano no puede salvarse por sí mismo.
Si Dios no interviene en la vida de Mardoqueo en ese momento, Mardoqueo y todo el pueblo judío hubiese muerto, ya el decreto estaba firmado. Pero la justicia de Dios intervino en el momento justo y la vida de él y la vida de su pueblo fue preservada. Recordarán ustedes que Amán venía ese día a pedir que ahorcaran a Mardoqueo. Y esa noche antes de llegar Amán con ese pedido, se le fue el sueño al rey. Dios no lo dejó dormir y le dijo, busca aquí, mira, yo quiero que tú me honres a este hombre. ¡Wow! La historia está apasionante, lo vamos a ver en días próximos. No quiero adelantarme de lo que ocurrió. Nadie puede salvarse por sí mismo. Y porque Dios quiso salvarnos de ese castigo, de esa condenación eterna, Él proveyó la única salida. Y la única salida que teníamos era el sacrificio perfecto de su Hijo Jesucristo. Este acto de amor y misericordia nos permitió acercarnos a Dios como hombres y mujeres limpios, puros y santos. Esto no tiene nada que ver con algo que hayamos hecho, sino con el derramamiento de la sangre más preciosa y pura, la sangre de Jesús. Es por eso que podemos decir que hemos sido lavados en la sangre, que es la única manera de quitar la mancha del pecado. Gracias, Señor. Al ser justificados, esa palabra justificados, ¿sabe qué significa? Justificados significa ser declarados inocentes. Ser declarados inocentes. Justificados, ser declarados inocentes. Podemos estar, por haber sido declarados inocentes por la obra de Jesús, podemos estar en la presencia del Dios Santo y Perfecto, porque Él nos ve ahora lavados con la sangre preciosa de su Hijo. La pena por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros ha sido ya pagada. Ahora nos ve también como sus hijos, nos ha justificado. Es la justicia de Dios. Es la justicia de Dios. Al saber que nunca enfrentaremos la condenación, debe motivarnos a tener una relación personal de amor, sincera y continua con aquel que nos demostró cuánto nos ama, derramando hasta la última gota de su sangre en ese madero. Gracias, Señor, por esta palabra, porque nos recuerda lo que muchas veces olvidamos, que tú eres justo. Termino con esto. Por causa del pecado nos esperaba condenación, pero gracias a la sangre de Jesús se nos otorgó salvación. En este punto del mensaje hay un gozo en el corazón de la iglesia. Hay gratitud en el pueblo de Dios, un pueblo que alaba y dice, Señor, gracias. Muchas gracias por esa obra maravillosa que hiciste en la cruz del Calvario. Te amo con todas las fuerzas de mi corazón. Gracias por tu perdón. Gracias por limpiar mis culpas, amado, y por darnos una nueva oportunidad de estar aquí. ¿Cómo no amarte, Dios amado? El mundo ha sido injusto muchas veces con nosotros. No una, sino en muchas ocasiones. Mardoqueo había hecho una buena obra. Seguramente, estoy convencido de eso, lo hizo sin esperar recibir nada a cambio. La reina se olvidó, el rey se olvidó, las personas que estaban alrededor del rey se olvidó de cómo Mardoqueo había evitado que el rey Asuero hubiera muerto a manos de Bigtán y Teres. Pero por encima del rey Asuero hay un Dios justo que dijo, no está bien con lo que piensan hacer. Amán quería acabar con su vida.
Así como el enemigo quiere matarnos a nosotros. De hecho, la Biblia dice que vino a robar, a matar y a destruir. Él tiene planes de destrucción en contra de nuestra vida. Y quiere levantarse contra nuestras familias, y quiere levantarse contra nuestra economía, y quiere levantarse contra nuestros hijos, y quiere levantarse contra nuestro ministerio. Pero ninguna obra forjada en contra de nosotros podrá prosperar, porque nuestro Dios es justo. Tal vez estás angustiado porque se están cometiendo muchas injusticias contigo, no sé de qué tipo. Temes perder las cosas por las que tanto trabajaste de parte de la entidad financiera o de aquella persona a la que le prestaste. Y dijiste, no es justo que yo lo pierda todo después de haber trabajado tanto, después de haberme esforzado tanto. Dios me ha traído en esta mañana para recordarte que Él es justo. Y Él hará justicia en tu vida. Si te han acusado injustamente de algo, Dios hará justicia. Se habían olvidado de David. Por eso no lo invitaron a aquella ceremonia en donde ungirían al próximo rey de Israel. Pero Dios había visto cómo David cuidaba las ovejas de su padre. David había visto en lo secreto cómo este hombre con su arpa adoraba a Dios, y eso iba a ser recompensado. Vale la pena hacer el bien en medio de este tiempo, donde cada uno corre a su propio lado, donde Dios no es tenido en cuenta. Es bueno marcar la diferencia en medio de nuestras generaciones, porque todo lo que hagamos será recompensado, no solo en esta tierra, sino el día que Dios nos dé el honor de poder estar en su presencia por la eternidad. Dios es justo. Gracias, amado, porque a través de esta palabra tú nos enseñas acerca de tu justicia, y eso nos hace estar tranquilos, porque si el mundo se olvida de lo que hemos hecho, de lo que hemos sembrado, del tiempo que hemos dedicado, tú no te olvidas, Señor, y hará justicia con cada uno de nosotros. Hoy veremos tu justicia sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Pero queremos que tú derrames tu justicia en nosotros, pero que nunca se nos olvide ser justos con otros también. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. ¡Wow! ¡Qué poderoso es Dios! Tenemos que estar agradecidos con Él, eso es justo. Tener fe en Dios es justo. Dice la Biblia que cuando Dios le muestra las estrellas a Abraham, dice, y creyó Abraham y le fue contado por justicia. El creer te hace un hombre justo, y cuando tú crees, eso se tiene que ver traducido en algún cambio en tu vida, en tu manera de actuar, en tu manera de comportarte. Justicia, la persona que vive conforme a la palabra. La palabra de Dios es la ley de Dios, y las leyes y la justicia de Dios tiene leyes. Las leyes de Dios es su palabra. Cuando vivimos por la palabra de Dios, entonces estamos actuando en esa justicia. Y el justo vivirá por fe. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La oración del justo puede mucho. Es el justo, no de cualquiera. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle me gusta a la campanita de notificaciones y compartir esta buena nueva con sus amigos y familiares. Dele me gusta a la página de Facebook y invite a todas esas personas que considera importante para usted, para que nos congreguemos cada mañana en torno a la palabra del Señor en punto de las 5:45. No se lo pierdan. Tenemos el programa para los niños, que es el sábado, y hay programas también para las emisoras, para los medios de comunicación televisivos, y seguimos conquistando y seguimos adelante con la bendición de Dios. A todos ustedes, mil gracias. No olviden, por causa del pecado nos esperaba condenación, pero gracias a la sangre de Jesús se nos otorgó salvación. Dele gracias al Señor por la sangre preciosa y bendita de Jesús. Quiero culminar con esto. Alguien dijo, lo que sujetó a Jesús al madero no fueron los clavos, fue su amor por ti y por mí. El Señor les bendiga a todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de